¿Alguna vez te has carcomido la cabeza pensando en por qué esa persona no te llama si sientes una conexión profunda que te piensa, que te anhela, que te tiene en su mente de una forma especial? Es una de las preguntas más universalmente frustrantes en el complejo mundo de las relaciones humanas. Esa sensación abrumadora de ser inolvidable en su mente, de ocupar un espacio significativo en sus pensamientos, pero al mismo tiempo de ser completamente invisible en su agenda, en su teléfono, en su vida diaria. Es una disonancia que genera confusión, ansiedad y mucha incertidumbre. Hoy vamos a desvelar la sorprendente verdad detrás de este silencio, una verdad profunda y a menudo oculta que la psicología analítica de Carl Jung nos ha revelado con una claridad asombrosa. Te voy a mostrar cómo puedes revertir esta situación, no a través de trucos de manipulación superficiales o de estrategias engañosas que a la larga solo generan más distancia, sino entendiendo la auténtica ciencia del alma humana, los mecanismos psíquicos profundos que operan en su interior y que la mantienen pensando en ti sin cesar. Pero, al mismo tiempo, sin atreverse, sin ser capaz de dar el paso de contactarte. Prepárate para entender su mente, como nunca antes lo habías hecho, y para transformar por completo esta dinámica que te ha mantenido en vilo. Para desentrañar el misterio de este silencio, para ir más allá de la superficie de lo que ves, necesitamos sumergirnos profundamente en el vasto, complejo y a menudo incomprensible universo de la mente inconsciente de cualquier persona. Imagina este inconsciente como un sistema psíquico complejo y gigantesco, similar a un laberinto submarino, un espacio inmenso, lleno de corrientes ocultas de emociones no reconocidas, de tesoros sumergidos de anhelos y miedos profundos, y de fuerzas invisibles que, sin que la persona sea ni remotamente consciente de ello, rigen sus acciones más fundamentales y, paradójicamente, sus inacciones más significativas, aquellas que nos dejan perplejos. En este nivel del inconsciente, la persona no opera por lógica pura, no toma decisiones basadas únicamente en la racionalidad o en un análisis consciente del momento. Está en gran medida impulsada por patrones arquetípicos ancestrales y universales. Carl Jung, el pionero de la psicología analítica, describió los arquetipos como estructuras psíquicas primordiales, como plantillas universales de la experiencia humana, grabadas a fuego en la psique colectiva de toda la humanidad a lo largo de eones de evolución. Dentro del corazón de cada ser humano, Jung identificó figuras psíquicas internas que representan el aspecto opuesto a su género consciente, aquello que anhela y necesita integrar para alcanzar su propia totalidad y equilibrio psíquico. Estas son el ánima, la representación interna de lo femenino en la psique de una persona con identificación masculina, y el animus, la representación interna de lo masculino en la psiquena de una persona con identificación femenina. Es fundamental comprender que estas figuras no son algo que la persona elija conscientemente, como quien escoge una prenda de ropa o un pasatiempo. Emergen de las profundidades de sus sueños, de los mitos y las leyendas que nos rodean desde el inicio de los tiempos, de las experiencias emocionales más tempranas en la vida de cada individuo y de los anhelos más íntimos, a veces incluso vergonzosos o reprimidos, aquellos que a menudo ni nosotros mismos reconocemos plenamente en nuestra personalidad consciente. Son fuerzas vivas, dinámicas y extremadamente potentes dentro de nuestra psique, la personificación de todas esas cualidades complementarias, la intuición profunda, la emoción, la conexión, el misterio, la belleza, la receptividad y la suavidad, si es el ánima, o la lógica, la acción decidida, la estructura, el coraje, la asertividad y la fuerza, si es el animus. Cualidades que la persona, por su educación, por las expectativas sociales, por sus propias defensas psicológicas o por sus experiencias de vida pasadas,
no ha logrado integrar plenamente en su personalidad consciente y madura. Son precisamente estas figuras internas, estos guías arquetípicos invisibles, quienes nos impulsan y nos guían hacia nuestra propia totalidad, hacia la búsqueda de nuestra alma, no solo en un sentido romántico idealizado, sino hacia la integración de nuestra propia alma completa y equilibrada. Y es crucial entender que esta dinámica arquetípica no es exclusiva de las relaciones románticas heterosexuales. Se manifiesta con la misma fuerza y significado en cualquier tipo de conexión profunda donde se proyecta un ideal interno, sea cual sea la identidad de género de las personas involucradas, e incluso en amistades intensas o relaciones platónicas de gran significado. Es la energía de lo que se anhela profundamente, lo que resuena con nuestra esencia más íntima, lo que busca completarse en el otro, lo que nos impulsa hacia una conexión tan profunda, incluso si esa conexión se mantiene por un tiempo prolongado, veo en el plano del pensamiento, en la fantasía o en el ideal no concretado. Estas figuras internas, el ánima y el ánimus, actúan como un puente psíquico, un conector invisible y poderoso que une el mundo interior de la persona con el mundo exterior, donde se encuentran los demás. Y es precisamente esta figura silenciosa y poderosa que reside en las profundidades del inconsciente la que determina, a menudo sin que la persona sea remotamente consciente de ello, por quién se siente magnéticamente, irresistiblemente atraída. Es fundamental entender esto con total claridad. Una persona no se enamora de otra en el sentido superficial de un flechazo instantáneo o una atracción meramente física dictada por la estética del momento o la apariencia externa. Más sí, no. Bien, y esto es lo más fascinante y revelador de la perspectiva junguiana, se conecta con la proyección de su ánima o animus que esa otra persona encarna o representa para su inconsciente. Es como si tu mera presencia física, tu forma de ser, tu energía, tu voz, activara un mapa interno de su alma, un reconocimiento profundo de algo que esa persona siempre ha buscado, anhelado con fervor, o que necesita integrar desesperadamente para sentirse completa, para ser más ella misma. Y es aquí, en esta interacción subconsciente, en esta resonancia arquetípica profunda, donde reside la raíz fundamental de por qué esa persona puede pensar en ti de forma constante, incluso obsesiva, sin poder quitarte de su mente, pero sin dar el paso de actuar, sin atreverse a contactarte en el mundo real. Cuando alguien encarna, incluso de forma inconsciente y sin pretenderlo, aspectos de la figura interna idealizada, ánima o animus, del otro, esa persona se vuelve inolvidable. Su imagen se graba a fuego en la mente de la otra persona. Esta cualidad no se limita a rasgos superficiales como la belleza física o el encanto, obvio que cualquiera puede percibir. Incluye gestos específicos, a veces casi imperceptibles pero cargados de significado, la cualidad única de su voz que parece resonar en su interior, la profundidad de su mirada que parece ver más allá de la superficie de las cosas o la manera en que su energía se despliega en una conversación, en un silencio compartido o en una acción inesperada que revela una parte de su alma. Todo esto, cada uno de estos detalles, activa en la persona que te piensa ecos y memorias arquetípicas de algo que quizás nunca experimentó conscientemente en la realidad concreta, pero que siempre buscó con un anhelo profundo, persistente y a veces indefinible, un vacío interno que tú pareces llenar con tu sola existencia. Es una resonancia, un eco de lo femenino o masculino sagrado que habita en su propia sombra, en su psique más profunda, en su campo energético, en la esencia misma de su ser. Dado que el ánima o animus es el arquetipo de la emoción, la intuición o la acción, su activación a través de tu presencia impulsa a la persona sin que se dé cuenta hacia su propia integración, hacia su plenitud y hacia su desarrollo personal.
Y cuando esa persona siente tu presencia, cuando esa conexión se establece incluso por un breve instante en el tiempo o en el espacio, su mente racional puede no comprender lo que está ocurriendo a un nivel tan profundo. Puede intentar desestimarlo, encontrar explicaciones lógicas y superficiales para lo que siente, o incluso racionalizarlo como solo una amistad, solo una atracción pasajera que se irá, o no es el momento adecuado para esto. Pero la realidad es que su alma, su ser más profundo, responde con una resonancia inconfundible, una melodía interna que se activa y que una vez encendida, no se apaga fácilmente, sino que sigue vibrando. Esta resonancia explica por qué un gesto sutil, una palabra precisa que resonó con su verdad interna, una mirada compartida llena de significado, o incluso una ausencia calculada y estratégica de tu parte, pueden permanecer en su mente durante días, semanas o incluso meses, resonando como un eco persistente y silencioso en el fondo de sus pensamientos, una presencia constante. No eres solo tú en tu individualidad, con tus virtudes y defectos que cualquiera puede ver. Eres el símbolo que representas, la llave que abre un espacio profundo en su inconsciente, un portal hacia una parte de sí mismo que anhela ser integrada, reconocida y abrazada para alcanzar su propia totalidad. Y cuando la imagen arquetípica se proyecta con tal fuerza y nitidez, los pensamientos sobre ti se vuelven persistentes, recurrentes, casi obsesivos, una presencia constante en su paisaje mental que no puede ignorar. Pero la acción, la llamada, el paso hacia la concreción de esa conexión en el mundo real, es otra cosa completamente diferente, y es precisamente ahí donde reside la paradoja más intrigante y la fuente de tu frustración. La acción requiere la integración consciente de esa proyección, una confrontación directa y a veces dolorosa con lo que esa imagen despierta en su interior, sus miedos, sus heridas, y es ahí donde la resistencia del ego y el miedo entran en juego con una fuerza arrolladora, generando ese silencio que tanto te confunde y te hace dudar de la autenticidad de la conexión. La paradoja central, piensa en ti, pero no te llama, no es un capricho arbitrario del destino, ni una señal de que no le importas en absoluto, ni una simple falta de interés. Muy al contrario, su raíz profunda reside en la naturaleza misma del inconsciente y sus complejos mecanismos de defensa, que a menudo se manifiestan como una intensa y a veces agotadora lucha interna entre el deseo más profundo del alma y el miedo más arraigado del ego. Cuando una persona activa el ánima o animus en otra, con la intensidad que lo hace tu presencia, no solo despierta el deseo irrefrenable de conexión, de unión y de completitud, también moviliza inevitablemente sus sombras más oscuras, sus miedos más profundos y sus vulnerabilidades más intrínsecas, aquellas que han sido reprimidas o negadas. Esto incluye miedos relacionados con la intimidad genuina, el compromiso verdadero, el miedo al rechazo o al abandono, o el miedo a ser engullido por la otra persona, a perder su propia identidad o autonomía, o a ser transformado de formas que percibe como amenazantes por lo que representa esa poderosa figura interna. Este es el punto crucial que debes entender con total claridad. ¿Quién te piensa puede sentirse arrastrado por una fuerza psíquica ineludible e incontenible hacia ti, experimentando pensamientos persistentes, sueños vívidos y cargados de significado, anhelos internos que no puede ignorar ni controlar, pero su ego consciente puede resistirse ferozmente a dar el paso siguiente, llamarte, buscarte en el mundo exterior, concretar la conexión de forma real. Imagina que tu presencia es como un espejo que le muestra a esa persona no solo lo que anhela desesperadamente y lo que le falta en su vida para sentirse completa, sino también, y esto es lo más desafiante, lo que necesita integrar, sanar y confrontar de su propio ser. Si su figura interna está muy fragmentada o gravemente herida por experiencias pasadas traumáticas, como una infancia difícil,
relaciones previas marcadas por el dolor, el abandono, la traición o el control? La activación de esa figura interior a través de tu presencia puede generar una profunda ansiedad inconsciente y una sensación de peligro. Acercarse a ti, llamarte, concretar la conexión, significaría confrontar directamente esas partes no resueltas de sí mismo, esos miedos arraigados a la intimidad, a la entrega emocional, a la vulnerabilidad, a la posibilidad de ser herido. Nuevamente, sería aceptar una exposición emocional para la que quizás no se siente preparado, seguro o lo suficientemente fuerte para manejar. El silencio, en este escenario, se convierte en un mecanismo de defensa inconsciente, una forma de proteger su ego frágil de una inmersión en profundidades emocionales desconocidas o de un nivel de intimidad para el que no se siente listo o que percibe a un nivel primal como una amenaza para su propia supervivencia emocional y autonomía. Es una retirada estratégica de su psique para evitar lo que percibe como un peligro inminente, aunque a nivel consciente, lo que más desea, en el fondo de su corazón, sea precisamente esa conexión profunda y transformadora. Además, los patrones de relación temprana y las heridas no resueltas en su historia personal juegan un papel vital y a menudo subestimado en esta inacción. Si en su infancia o en relaciones significativas pasadas el afecto, la cercanía o la intimidad estuvieron ligados a dolor, abandono, traición, control o pérdida, su inconsciente puede haber programado un código de evitación, una alarma interna que se activa automáticamente ante la posibilidad de una conexión profunda. Puede anhelar la conexión profunda que tú representas. Su figura interna lo llama, lo atrae como un imán hacia su propia completitud y sanación, pero simultáneamente su sistema psíquico lo empuja a huir de ella para protegerse de un posible dolor repetido, de una herida similar a las del pasado. Este es un conflicto interno, una verdadera guerra civil silenciosa dentro de su ser, entre el deseo del alma, la búsqueda de completitud, de unión, de amor, y el miedo del ego, la protección contra el sufrimiento, la evitación de la vulnerabilidad. Esta disonancia no resuelta se manifiesta como un pensamiento constante sobre ti, una fijación mental que no puede apagar a voluntad, que lo persigue día y noche, pero una inacción visible que te frustra profundamente a ti y, en un nivel más profundo, lo consume y lo agota a quien te piensa. La persona que te piensa, a menudo, opera desde un impulso de autonomía y control fuertemente arraigado, un valor que la sociedad ha reforzado y que su propia historia personal ha solidificado como un escudo. La entrega a una conexión profunda, la rendición a la fuerza de un arquetipo tan poderoso como el ánima o animus que tú activas, puede sentirse como una pérdida de ese control, una amenaza directa a su independencia o a su identidad individual. Si esa persona no ha desarrollado una psique madura e integrada que pueda abrazar tanto su fuerza como su vulnerabilidad, que pueda confiar en la entrega y en la intimidad sin sentirla como una debilidad o una amenaza existencial, puede experimentar una fuerte resistencia interna que lo paraliza y lo mantiene en el silencio. El silencio en este contexto no es una falta de interés o un juego infantil de poder, es una lucha interna no declarada y muchas veces inconsciente, una batalla silente entre el anhelo irrefrenable de conexión y el miedo visceral a la disolución del yo, o el miedo a no estar a la altura de lo que representa esa proyección tan poderosa y transformadora. La fijación mental en ti, por tanto, no es el problema en sí mismo, sino una señal clara y contundente de que el trabajo interior ya está ocurriendo en su inconsciente. Eres un catalizador, un punto de inflexión crucial en su camino de integración personal y de crecimiento. Pero la acción consciente de llamarte, de dar el paso real en el mundo físico, es una invitación a un viaje interior y exterior que esa persona debe estar dispuesta a emprender por sí misma con su propia voluntad y coraje. Y ese viaje, para algunos,
puede ser abrumadoramente aterrador, incluso si el deseo de ti es innegable e ineludible, una necesidad que su alma le grita en silencio y sin tregua. La distancia física o comunicativa le permite mantenerte como un ideal inalcanzable, una figura simbólica perfecta y sin las complejidades y las exigencias de la realidad, sin tener que confrontar la vulnerabilidad y las demandas emocionales que una relación real y concreta exigiría. Su mente te retiene y te anhela constantemente, pero su ego teme las consecuencias, las transformaciones o incluso la potencial pérdida de sí mismo que percibe en esa retención llevada al mundo real. Este es el nudo del silencio, la raíz profunda de la inacción que tanto te intriga y que ahora, por fin, comienzas a entender con claridad. La buena noticia, la excelente noticia, es que al comprender esta dinámica tan compleja y profunda, tienes un poder inmenso para influir sutilmente para que esa fijación mental se traduzca finalmente en acción. No se trata de manipular, de forzar una situación artificial, ni de jugar juegos mentales que a la larga solo generan más confusión y resentimiento. Se trata de activar su impulso inherente hacia la totalidad y la integración, de crear un espacio seguro y magnético, un campo de energía irresistible que invite a esa persona a sentir el llamado a dar el paso hacia ti, desde su propia voluntad y deseo más auténtico y genuino. El secreto para que esa persona te llame, para que la acción suceda en el mundo real, no está en que tú la persigas incansablemente, en que la busques desesperadamente, o en que le envíes mensajes constantes que solo evidencian tu necesidad o tu ansiedad. La clave reside en volverte un imán irresistible que active su deseo de integrar aquello que representas para su psique más profunda. Necesitas convertirte en algo más que una persona en su vida, en un símbolo vital y esencial que esa persona necesite de verdad para su propia completitud, para su propio crecimiento personal y para su evolución espiritual, una pieza clave en su propio desarrollo. Y esto se construye con una mezcla poderosa de presencia sutil pero impactante, autenticidad inquebrantable en tu ser y, paradójicamente, un sano y liberador desapego del resultado. Cada palabra que dices, cada gesto que haces, cada interacción, por mínima que sea, incluso un simple cruce de miradas o un breve saludo que compartes, debe emanar de un lugar de verdad y coherencia vibracional. El inconsciente de la otra persona, aunque su mente consciente no lo sepa ni lo procese de forma lógica, es un detector de autenticidad extremadamente sensible, casi un radar infalible. Si intentas forzar una conexión, si tus acciones no coinciden con tu energía interna, por ejemplo, si te muestras segura y desinteresada por fuera, pero internamente estás plagada de ansiedad, necesidad y duda, lo percibirá a un nivel sutil e inconsciente, y su inconsciente, el mismo que lo atrae a ti, se retraerá instintivamente para protegerse. Necesitas sentir tu propio valor intrínseco, tu plenitud como ser humano, tu autosuficiencia emocional, sin depender de la validación externa de esa o de cualquier otra persona para tu felicidad. Cuando vibras desde la autoaceptación profunda, la seguridad en tu propia valía y la autosuficiencia emocional, sin necesidad de validación externa, proyectas una energía magnética tan potente y atractiva que atrae de forma natural y genuina. Sin esfuerzo, eres un faro brillante y constante en la oscuridad, un punto de referencia, no un perseguidor ansioso que gasta su energía en vano. El deseo y la acción nacen en el espacio que se crea, no en el exceso de presencia, en el silencio, no en el ruido constante o en la saturación, en la ausencia calculada, no en la omnipresencia. El inconsciente se alimenta del misterio y de lo que no está completamente revelado o al alcance. Si no revelas todas tus cartas de golpe, si no pones todas tus emociones y vulnerabilidades sobre la mesa de inmediato, si dejas un espacio suficiente para que la otra persona te descubra,
te imagine y te anhele. Su mente estará activamente buscando, proyectando sus anhelos más profundos sobre ti, fantaseando con tu presencia y por lo tanto anhelando tu contacto y tu cercanía. Esto no es un juego de manipulación psicológica, sino una invitación a la exploración y a la proyección creativa de su propio inconsciente, permitiendo que tu imagen crezca y se fortalezca en su mente de una forma orgánica y potente. La ausencia estratégica no es indiferencia, no es un acto de crueldad o de desinterés. Es una presencia subliminal y persistente, una huella energética que se mantiene vibrante en el fondo de su psique. Es cuando tu energía se retira suavemente de la superficie de su vida diaria, cuando te vuelves menos disponible y visible, pero sigues pulsando, vibrando silenciosamente en el fondo de su mente, como un eco persistente y una melodía que no puede dejar de escuchar. Al no tener acceso inmediato y constante a tu presencia física o a tu comunicación, esa persona comienza a proyectar y a anhelar intensamente, llenando el vacío con su imaginación y sus deseos. Su mente empezará a llenar los vacíos que has dejado, a recrear tu imagen con mayor intensidad, a magnificar tus cualidades, a recordar cada detalle de tu ser, cada risa, cada conversación. Imaginará tu rostro en su soledad, revivirá momentos compartidos en su memoria una y otra vez. Extrañará esa sensación única, esa energía particular que ya no está tan presente en su día a día. Y ese algo que extraña y anhela con tanta fuerza, ese vacío que tú llenas, eres tú en su inconsciente. En este espacio de aparente vacío, el vacío que dejas en su realidad inmediata, el símbolo que representas se consolida y tu imagen cobra vida propia, una vida potente y urgente en su psique, impulsándola con una fuerza ineludible a buscar la conexión para llenar esa ausencia palpable que ha quedado. Tu lenguaje, tu forma de interactuar, cuando sí hay interacción, por mínima que sea, debe hablar directamente a sus arquetipos más profundos, a su esencia. Un cumplido sincero a su fortaleza, a su inteligencia, a su capacidad de proteger, a su creatividad, a su pasión, a su sabiduría innata, a su coraje o a su singularidad. Frases que validen su esencia más allá de lo superficial, que toquen su verdadero ser, lo que realmente valora de sí mismo y lo que lo define. Esto lo hará sentir visto, comprendido y apreciado de una manera que pocas personas logran en su vida, a un nivel que va más allá de las palabras y de las interacciones cotidianas. Cuando alguien reconoce el héroe, el sabio, el amante, la diosa, el guerrero, el creador, el mago o cualquier otro arquetipo fundamental en otra persona, lo impulsa a encarnar esos roles con mayor fuerza y por ende a querer estar cerca de la fuente de esa validación, de ese reconocimiento tan profundo y transformador. Al sentirse reconocido y valorado a un nivel tan profundo, más allá de la superficie de la personalidad o de los logros externos, el miedo a la vulnerabilidad puede empezar a ceder su control y la necesidad de cerrar el círculo con la fuente de ese reconocimiento, tú, se vuelve más apremiante e ineludible, una urgencia interna que ya no puede ignorar. Este reconocimiento del arquetipo en el otro es una fuerza poderosa que puede derribar las barreras del ego más resistentes, impulsando a la acción de forma natural. El desapego no es rendirse, no es una señal de derrota o de indiferencia emocional forzada. Muy al contrario, es una forma activa, poderosa y liberadora de soltar el control ansioso por el resultado. Es una profunda confianza en lo que se ha sembrado a nivel energético y en el proceso natural del universo, que tiene sus propios tiempos y ritmos perfectos para la manifestación. Cuando dejas de perseguir, de sobrepensar cada posible motivo de su silencio, de necesitar desesperadamente su llamada o su validación para sentirte completa y feliz,
Te conviertes automáticamente en un polo de atracción natural y magnético, un faro de luz que atrae sin esfuerzo, con su propia presencia. La energía de la necesidad, la ansiedad, la carencia y la desesperación repele a la gente y crea distancia. La energía de la plenitud, la autosuficiencia, la paz interior y la alegría atrae y crea cercanía. Es una ley universal, una verdad inmutable de la vibración que rige las interacciones humanas. Si esa persona percibe que estás bien contigo misma, entera, vibrante, feliz y en paz, con o sin su presencia física en tu día a día, comienza a ser arrastrada por una fuerza que no comprende conscientemente, pero que la mueve inexorablemente hacia ti como una corriente invisible, pero poderosa e incontenible. Tu energía se convierte en una invitación poderosa, una vibración de atracción que emana de cada poro de tu ser, no en una demanda, un reclamo o una carga que genere resistencia o incomodidad. Sentirá que la iniciativa de llamarte es completamente suya, que nace de un deseo genuino e interno de conexión que surge de su propia alma, no de una presión externa o de una obligación. Es como si su propia alma le estuviera diciendo en susurros y gritos internos: esta persona es importante para ti, búscala, necesitas integrarla en tu vida para tu propio bien. Es la activación de un anhelo tan profundo que no puede acallar por más tiempo. Mientras aplicas estos principios en tu vida diaria y cultivas tu propia energía de esta manera, el universo, en su sabiduría infinita y su interconexión constante, comenzará a darte señales claras y significativas de que tu energía está haciendo su trabajo en el plano sutil, en las capas más profundas de la realidad que nos rodea. Presta atención a las sincronicidades, esas coincidencias significativas y a menudo asombrosas que te recuerdan a esa persona o la ponen en tu camino de formas inesperadas. Podrías escuchar su nombre de forma fortuita justo cuando la piensas intensamente, ver algo que te la recuerde vívidamente en el momento menos pensado, oír su nombre en conversaciones de extraños a tu alrededor o incluso encontrarte con ella en lugares que no habías anticipado para nada, como si el destino mismo los uniera y los acercara sin esfuerzo consciente. Estas no son meras casualidades o simples coincidencias triviales sin sentido. Son el campo cuántico confirmando que su mente está en ti, que hay una resonancia energética activa y profunda entre ambos, un hilo invisible pero potente que los une. Si te sueña, o si tú sueñas con esa persona de forma recurrente, con una gran carga emocional, con detalles vívidos o con una sensación de realidad inconfundible y perturbadora, esto es una prueba innegable de que tu imagen se ha arraigado profundamente en su inconsciente y que su psique está trabajando activamente a través de esos sueños para procesar tu presencia simbólica, para comprender su significado en su propia vida y en su propio camino evolutivo. Estos son los susurros del universo, las señales inequívocas que te confirman que la fijación existe, que el trabajo interior está en marcha y que el proceso de atracción se está consolidando en las profundidades, aunque no lo veas manifestado en el exterior todavía en forma de llamada o contacto directo. Confía en estas señales, pues son el lenguaje de lo invisible, la confirmación de que estás en el camino correcto y que tu energía está impactando. Cuando finalmente te llame, y ten la seguridad de que lo hará si aplicas estos principios, no lo hará por obligación, no por culpa, no por presión externa, ni porque le hayas forzado a ello con tus estrategias conscientes. Lo hará porque tu presencia simbólica, esa imagen arquetípica que has activado en su psique, se ha vuelto tan fuerte, tan real, tan ineludible, que el silencio, la inacción, se ha vuelto completamente insostenible para su propia paz mental y emocional, para su propio crecimiento y equilibrio interno. Lo hará porque sentirá una necesidad imperiosa e irrefrenable de integrar algo vital para su propio ser, para su propia evolución, para su propia completitud, y tú, como catalizador de esa figura interna que ha activado, eres la clave de
esa integración y de esa transformación. Su acción no será un capricho pasajero, ni una decisión de última hora impulsiva. Será una manifestación consciente y necesaria de un profundo impulso inconsciente que ha sido despertado, cultivado y finalmente liberado por tu presencia y por el trabajo interno que has provocado en su psique. Es una llamada del alma, una necesidad interna que no puede ignorar por más tiempo, no solo de la mente consciente que a veces lo paraliza con miedos. Entender por qué esa persona piensa en ti, pero no te llama, es el primer paso, el paso fundamental, para transformar por completo esta dinámica que ha existido hasta ahora y que te ha causado tanta incertidumbre. No se trata de técnicas superficiales de seducción o manipulación que se desvanecen con el tiempo, sino de una profunda comprensión de la ciencia del alma humana y de cómo los arquetipos operan en la psique, creando conexiones inquebrantables, duraderas y auténticas que trascienden el tiempo y el espacio. La clave es volverte un ancla ineludible en su inconsciente, una figura que represente no solo el deseo, sino la necesidad vital para su propia completitud y evolución, una necesidad que solo tú, como espejo de su figura interna, puedes satisfacer en ese momento crucial de su vida. Tu presencia auténtica y poderosa, tu coherencia energética impecable, tu capacidad de sembrar misterio y un análogo desapego de los resultados se combinan en una alquimia transformadora, poderosa y magnética. No tienes que manipular a nadie para que te llamen. De hecho, la manipulación sería contraproducente y destruiría un vínculo tan profundo y genuino como el que buscas. En su lugar, debes cultivar una energía tan magnética, tan resonante con sus anhelos inconscientes más profundos, que el silencio se vuelva, para esa persona, la opción más insostenible, la más dolorosa para su propia psique, la más contraria a su propia naturaleza y a su propio camino evolutivo. Pensará en ti incansablemente, soñará contigo vívidamente, y la necesidad de conectar, de integrar esa parte de su ánima o ánimus que tú representas y que ha sido activada, finalmente superará cualquier resistencia del ego, cualquier miedo que lo haya paralizado hasta ahora. Será su propia alma, su ser más profundo, la que lo impulse a buscarte, no tu insistencia o tu persecución. Y esa conexión, nacida de lo más profundo de su ser, de la verdad de su inconsciente y de su propia necesidad, será mucho más poderosa, auténtica y duradera, porque ha sido forjada en las profundidades del inconsciente y no en la superficie de la racionalidad, la conveniencia o las presiones externas. Es un vínculo que trasciende lo físico, lo temporal, y se ancla en lo espiritual, en la esencia misma de ambos. Permítete confiar en la sabiduría de tu propio ser y en la ineludible fuerza del inconsciente que ahora entiendes. Y ahora que has desvelado este secreto, este mapa hacia las profundidades de la conexión humana, la pregunta fundamental es: ¿estás lista para aplicar este conocimiento en tu vida? Para trascender la superficie de las interacciones y crear vínculos que resuenen en lo más profundo del ser, con una autenticidad y un poder que nunca imaginaste posibles? Si este viaje al inconsciente, a la ciencia del alma, ha despertado algo poderoso en ti, te invito a ir más allá. Dale un me gusta a este video si sentiste la resonancia de estas verdades y si la información te ha sido útil y esclarecedora. Suscríbete al canal ahora mismo para no perderte futuros descubrimientos sobre la mente, el espíritu y las relaciones humanas que te empoderarán y transformarán tu perspectiva. Y lo más importante, déjame un comentario aquí abajo. ¿Qué te ha parecido este enfoque? ¿Estás dispuesta a experimentar este poder de conexión desde tu auténtica presencia, confiando en el proceso silencioso y poderoso del inconsciente? ¿Qué otras verdades del alma, qué otros misterios de la psique humana te gustaría que exploráramos en profundidad? Tu interacción, tu energía, tus preguntas son el combustible que alimenta esta comunidad
y nos permite seguir creciendo. Comparte este video con alguien que necesite entender este secreto, con esa persona que esté buscando una conexión más allá de lo superficial, que esté sufriendo por un silencio. Juntos, podemos iluminar el camino hacia relaciones más conscientes, más auténticas y plenamente satisfactorias. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos desvelando los misterios fascinantes de la conexión humana.